Hola, hola, buenos días. Qué gusto saludarles por acá en este inicio de semana y comenzando con una clase maravillosa. Bueno, ya la segunda del día. Me validan por favor en lo que se vayan conectando. ¿Cómo está el audio? ¿Cómo está el video? Bienvenidos de verdad a esta clase especial sobre la inocencia, el fin de la culpabilidad. Estoy atenta a que me validen, que me escuchan. No veo por acá los comentarios, el chat no se deja ver, pero si me pueden dar luces, se los agradezco. Desde Bogotá, Elena Dávila. Hola, Bernadette, gracias. ¿Me validas por favor que se escucha todo bien? Eh, y que, el audio y el video están funcionando correctamente. Sí, perfecto, genial. Bueno, gracias de verdad, gracias por este espacio, gracias por esta oportunidad. Ya logro ver el chat, perfecto. Bienvenidos a quienes se conecten ahorita en el en vivo o a quienes y a quienes vean la grabación luego. De verdad es un placer para mí inmenso estar en este espacio y vamos a tener una clase que pretende llevarles muchos recursos, entregarles muchas herramientas para que sigan profundizando todo este crecimiento, todo este compartir, todo este entendimiento que estamos experimentando a través de un curso de milagros. La clase quiero que la comencemos con el contenido en un ratito, pero antes quiero que se tomen un momento para iniciar con un profundo sentido de gratitud por este espacio de aprendizaje y de crecimiento juntos. He visto las clases anteriores y han sido súper motivadoras, súper eh, intuitivas y de verdad quiero que experimenten todo ese crecimiento de estos espacios. Y lo primero es respirar profundamente para sentir la gratitud de estar aquí y ahora. De verdad es un honor para mí tenerlos aquí hoy, estoy muy emocionada de este espacio. Espero pues a lo largo de estos minutos se encuentren una sesión llena de herramientas y de perspectivas que les ayuden a liberar cargas emocionales y a vivir con más paz y amor. ¿Okay? Para quienes no me conocen, pues Elena Dávila desde Bogotá, coach y mentora de emprendedoras. Me dedico a enseñar a las mujeres emprendedoras a vivir en abundancia, en amor y salud, enfocando pues la energía en sus proyectos personales, en lo que he llamado el proyecto de su alma. Para mí todo esto ha sido un viaje de autodescubrimiento, un viaje que cuando trabajo con las mujeres me doy cuenta que incluye liberarnos de la culpa y abrazar lo que el libro nos enseña o lo que el curso nos enseña como nuestra verdadera inocencia. Y cuando me dijeron que tenía que escoger el tema, yo dije, wow, aquí está. De eso es de lo que quiero hablar, de cómo vemos y cómo experimentamos la culpa y cómo ella influye en diversos aspectos de nuestra vida, de nuestra carrera, de nuestras relaciones. Mi propio camino hacia la comprensión de la inocencia como tal y el perdón ha sido algo maravilloso, ha sido algo profundo y transformador. En un principio me hacía mucho ruido y no entendía por dónde, cómo. eh, Me generaba mucha confusión, mucho ruido, literalmente mucho ruido. Pero a lo largo de las lecciones he experimentado de primera mano, si se quiere, cómo podemos cambiar nuestra percepción y cómo podemos liberarnos de cargas emocionales que llevamos por años. Y cuando empezamos estos primeros pasitos de explorar el tema de las emociones, lo primero que nos encontramos allá afuera es la gestión como tal de las emociones. Y nos hablan de la culpa y nos hablan del miedo, pero cuando llegamos al curso de milagros
es como la base, uno entiende como la piedra angular de todo. Por eso dije, no, tengo que hablar de esto, no le quise ni siquiera cambiar el título, dije, no, tal cual, así como nos los habla el curso, así como nos los muestran las lecciones, quiero que se quede, quiero que se quede y quiero que lo exploremos y lo experimentemos. Y quiero comenzar pues como entendiendo qué es la culpa, ¿no? Y en el lenguaje común, como les mencionaba hace un momento, cuando empezamos a explorar las emociones, en ese afán de gestionarnos emocionalmente correctos o de desarrollar la famosa o la tan conocida inteligencia emocional, nos dicen que la culpa es esa emoción que surge cuando sentimos que hemos hecho algo mal o que no hemos cumplido con ciertas expectativas, sean propias o sea de alguien más, de un externo, ¿no? Pero cuando nos sumergimos en las enseñanzas del curso, la entendemos y la vemos como esa proyección de ilusiones que hacemos sobre el mundo. Y me encanta que recientemente escuchaba, no recuerdo de quién, en una de las tantas audios que uno escucha y lo que lee, decían, cuando entendemos, de hecho no sé si fue a Gabriela al que se lo escuché, no recuerdo de dónde salió, pero la frase me impactó. Es entender que el mundo no nos da nada, nosotros le damos todo al mundo, le damos todo el valor y todo el significado y toda la experiencia que queremos o que está dentro de nosotros. Entonces eso es poderoso porque nos permite entender que cuando buscamos ese culpable, lo que estamos es proyectando todo el juicio interno. Y afortunadamente, ¿no? En este despertar espiritual que estamos experimentando en estos tiempos, hemos cambiado un poco la retórica, ¿no? Ya no buscamos tanto el tema de culpables, ya no buscamos tantos culpables y hablamos un poco más de responsables. Y eso es maravilloso, pero sigue siendo externo. Y ahí es cuando perdemos el pasito que dimos hacia adelante, ¿no? Y empezamos a buscar de quién es la responsabilidad o quién era el responsable de esto o aquello. O incluso ponemos la etiqueta, eres responsable, tú eres el responsable o no seas irresponsable, etcétera. O sea, en fin, harina de otro costal, ¿no? Volviendo al tema, para señalar un culpable, primero debo sentirme culpable, ¿ok? Y recordemos que todo lo que vemos es una proyección de ese mundo interno, ¿ok? Ahora, ¿cómo lo podemos ver con claridad? Cuando reconocemos la culpa en alguien más, o sea, cuando vemos la culpa afuera, es porque no queremos aceptar nuestra parte de responsabilidad en la situación. Y no queremos aceptar que pudimos ayudar, que pudimos haber hecho más. Pretendemos que el otro tenga toda la responsabilidad de la situación y arrojamos todo sobre él. Y a mí eso al principio me costaba mucho. No lograba entenderlo, no lograba eh, como verlo. Y un poco de lo que me ayudó es empezar a ver las situaciones cotidianas, ¿no? Y traigo varios ejemplos que quisiera abordáramos, que tocáramos para poder ver un poco cómo es que estoy evadiendo mi responsabilidad cuando estoy asumiendo o estoy culpando al otro de las situaciones. Incluso cómo es que al buscar culpables en situaciones, ni siquiera en personas, sino en situaciones en general, es porque estoy evadiendo mi responsabilidad. Y el primer caso es, por ejemplo, en una relación de pareja que tal vez se esté enfriando y culpamos al otro por la rutina, por la falta de tiempo, incluso por cómo está la sexualidad. Cuando hacemos el señalamiento sobre el otro es porque no estamos aceptando la parte de responsabilidad que nos corresponde para crear esos espacios, para nutrir y para fortalecer, ¿sí? Otro ejemplo podría ser alguien que se siente solo o aislado y empieza a culpar a su familia, a sus hijos, a sus amigos por no estar ahí, por no involucrarlo, por no considerarlo, sin aceptar la responsabilidad de la construcción de esos espacios que ayudan a mantener las relaciones. Esa persona puede tomar la iniciativa para organizar un encuentro, una reunión, un café, para a aceptar
la responsabilidad de haber sido más abierto y comunicativo, de haber mostrado interés en los demás y haber sido alguien presente. Por ejemplo, fíjense cómo vamos, ya que me salió un anuncio por acá, okay. Fíjense cómo vamos cambiando el foco y dejamos de ver en el otro culpable y empezamos a ver, bueno, ¿qué puedo haber hecho yo? ¿O qué puedo hacer para cambiar esta situación? ¿Okay? Y si vamos un poquito más profundo para ver la culpa de esa forma, podemos incluso pensar a alguien que tiene problemas económicos, que tiene dificultades para pagar las cuentas y comienza a culpar afuera, la economía, el gobierno, el trabajo, el negocio, sin aceptar la propia responsabilidad en la gestión y la creación de la riqueza. No ha aceptado quién es y su poder y sigue anclado en el mundo de las ilusiones de escasez y limitación. Sigue vinculándose al cuerpo, ¿sí? Y finalmente, en la salud, estás presentando un problema de salud recurrente o un diagnóstico contundente y comenzamos a culpar a la genética. Es que lo heredé de mi papá, es que mis abuelos, es que... O empezamos a culpar las acciones pasadas. Nunca me hice un control, no presté atención a los síntomas, el sistema de salud no me proporcionó la atención adecuada, hubo una mala praxis. Culpamos al tiempo por no atendernos porque estábamos ocupados en la familia y el trabajo y no aceptamos nuestra responsabilidad. El diagnóstico indica un desbalance. Es como el tablero del carro, me encanta verlo así. Cuando el computador detecta algo que no está funcionando bien, se enciende la luz. Nuestra responsabilidad es identificar qué indica el computador, qué hay en nuestra mente y reconocer entonces, volver al principio, quiénes somos, qué somos, y desde allí retomamos el balance y sanamos. Me encanta un libro de Luis Hay, creo que se llama, sí, es de Luis Hay, Sana tu cuerpo con tu mente. Y habla un poco de esas afirmaciones y de esas frases o esas creencias que debemos estar inculcándonos o que debemos estar trabajando cuando hay una lucecita prendida en ese tablero del cuerpo, cuando hay un órgano que está fallando, sin embargo, la base, y como se los decía al principio, la piedra angular está aquí, en un curso de milagros. Entonces, para recapitular y dejar un poco o una base clara, cuando la culpa inicia es porque estamos proyectando juicios sobre el mundo y estamos experimentando el mundo como lo percibimos. ¿Ok? Entonces, con este preámbulo, veamos el propósito de la clase, ¿no? Explorar juntos cómo podemos reconocer y liberar la culpabilidad para redescubrir nuestra inocencia. Vamos a reflexionar sobre cómo la culpabilidad afecta nuestras vidas y nuestras decisiones. Vamos a aprender a integrar las enseñanzas del curso en nuestras vidas diarias para vivir de una manera más libre y amorosa. ¿Okay? Al final de esta clase mi objetivo es que cada uno de ustedes se sienta más liviano, por favor, que se quiten unos kilos de encima, pero no de peso corporal, sino de ese peso del alma que nos hunde y nos agobia, ¿ok? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, comprendiendo con un poco más de claridad nuestra propia inocencia y con un par de técnicas que les voy a dejar al final para continuar este trabajo en su vida diaria. Gracias por esos corazones, Ana. Gracias de verdad a quienes estén aquí por abrirse esta experiencia, ¿ok? Vamos a darle ese paso. Ya entendimos la culpa y la vimos como quien dice en acción, ¿no? Pero vamos a profundizar un poquito más y lo vamos a hacer con 3 conceptos básicos que nos maneja el curso. El perdón, la culpabilidad y la inocencia, ¿ok? Entonces, el perdón, según el curso, ¿ok? Según lo que aprendemos con el curso, no se limita simplemente a absolver a alguien por un error o una ofensa, sino es un proceso más profundo de liberación y de sanación, ¿ok? Perdonar implica reconocer que lo que creemos, que lo que imaginamos que nos hicieron, no tiene efecto real sobre nuestra verdadera identidad espiritual. Y wow, cuando entendemos el perdón así decimos, primero que fácil. Qué fácil es porque simplemente digo, no es verdad, no ocurrió nada. Y eso, o sea, lo hace fácil, lo hace hermoso y ahí es cuando empezamos a quitarnos el peso de encima, ¿ok? Perdonar, según el curso, es dejar de lado el juicio y la condena hacia uno mismo y hacia los demás, reconociendo
o reconociéndonos como unidad y con esa conexión esencial que todos tenemos, ¿ok? El perdón así, visto así, es un acto de amor y aceptación que nos libera del pasado y nos permite experimentar paz. Qué rico, qué rico. Ahora, el segundo concepto, la culpabilidad. La culpabilidad se percibe como la creencia en el pecado y en la separación. ¿Okay? Se considera la base de todos nuestros miedos y nuestros conflictos internos. Y surge la idea de que hemos cometido un error irreparable, que hemos fallado de alguna manera y que merecemos un castigo. Esta creencia en la culpabilidad nos mantiene atrapados en ese círculo o en ese ciclo de autocondena y juicio hacia nosotros y hacia los demás. Pero según el curso, o sea, según lo que nos enseña el curso, la culpabilidad es una ilusión que nos impide reconocer nuestra verdadera inocencia y la unidad con la divinidad. Somos uno con la divinidad. ¿Ok? Y finalmente, el curso nos habla de la inocencia. ¿Ok? Se entiende como nuestra condición natural y eterna. Es el estado en el cual somos vistos por Dios, más allá de cualquier error o pecado aparente. La inocencia no se basa en lo que hacemos, en nuestras acciones externas, sino en nuestra verdadera identidad espiritual. Y debo confesar que a mí también era un concepto que me hacía mucho ruido. Yo decía inocente, pero somos inocentes. Y me costó engranarlo mucho. Pero cuando lo vemos así, entendiéndolo como esa verdadera identidad espiritual, entonces comprendemos que nuestra verdadera naturaleza no se puede manchar por los errores o por las ilusiones de separación y pecado, sino que es la aceptación de que somos amados y dignos simplemente por existir, independientemente de nuestras experiencias en este mundo material. ¿Okay? Voy a ver acá si hay algún mensaje, ¿no? Entonces, ¿algún comentario o duda hasta acá? ¿Algo que quieran aportar? ¿Algo que quieran compartir? Las voy leyendo o los voy leyendo. ¿Ok? Ahora bien, la culpabilidad. ¿Cómo la vemos en lo cotidiano y cómo podemos abordarla según lo que nos enseña el curso, ¿no? Y quiero que lo vean con un ejemplo, ¿no? Una persona que se siente culpable por no ser, no sé, una buena hija o un buen hijo. Cree que nunca hace lo suficiente por cuidar a sus papás o que no hace todo lo que pudiera o debería hacer por sus papás. A pesar de bueno, que se ocupa de muchas de sus necesidades, pero tiene esa sensación de que no hace lo suficiente. Y esto definitivamente le provoca estrés y afecta obviamente su bienestar emocional, se siente insuficiente, constantemente se juzga por no ser perfecta o por no dar más. En consecuencia, entonces está irritable, no se permite disfrutar los momentos compartidos. Y fíjense que es una cadena de comportamiento. La principal, pienso, siento, actúo. Pienso que no estoy haciendo lo suficiente, me siento culpable y me aíslo o reprocho o me lleno de rabia y ya no actúo desde el amor, sino desde esa emoción. ¿Qué nos enseña el curso? El curso nos dice que la culpa es esa ilusión que nos impide reconocer nuestra verdadera identidad y la de los demás, ¿ok? Entonces, si esa persona que está experimentando toda esta situación comienza a practicar el perdón hacia sí misma y hacia sus padres, ¿no? Y traemos otra vez la definición, sí, la definición del perdón, comprender que su valor no depende de sus acciones como hija. ¿Okay? Entonces puede reconocer su inocencia y la de sus padres. Recordando entonces otra vez el concepto de inocencia. No se basa en las acciones externas, sino en nuestra verdadera identidad espiritual como hijos. Y ahí se libera la culpa. ¿Sí? Podemos identificar en nuestras vidas ese tipo de situaciones llevadas desde la culpabilidad. Es un ejercicio interesante para revisar desde dónde estamos partiendo en nuestras relaciones o nuestro trabajo incluso, o nuestra
práctica espiritual. ¿Y cómo lo podemos ver en el trabajo? Imagina a alguien que lleva un proyecto y ese proyecto no sale como esperaba. Y la persona se culpa de sus errores, se compra la idea de que falló, que se falló a sí mismo, que le falló a su equipo, que le falló a su empresa, a su familia, como quiera que sea. ¿Vas a experimentar qué? Primero está pensando que no salió como quería. Se siente ansioso, tiene estrés, duda de su capacidad, ya no quiere asumir desafíos porque, ¿y si fallo otra vez? ¿O si no soy tan bueno como creía? ¿O si esto no es lo mío? Y la culpa entonces se convierte en ese obstáculo para la paz interior. Y entonces cuando aplicamos lo que nos enseña el curso, aplicamos el perdón, dejamos de lado el juicio y la condena y entendemos que ese error es una oportunidad de aprendizaje y que no define el valor de nadie, entonces ya nos liberamos, nos quitamos eso. ¿Ok? Entonces, partiendo de esto, de cómo se ve la culpabilidad básicamente en nuestras situaciones cotidianas, podemos entonces pasar a lo siguiente. ¿Cómo influye la culpabilidad en nuestras decisiones y relaciones? Y entonces recordamos que la culpabilidad surge de la creencia de que hemos hecho algo mal o que no hemos cumplido con ciertas expectativas. ¿Ok? Y esta emoción definitivamente no solo afecta cómo nos vemos a nosotros mismos, sino cómo interactuamos con los demás y las decisiones que tomamos en nuestra vida. Siendo así, entonces, la culpabilidad influye sobre nuestras decisiones. Claro, porque nos lleva a tomar decisiones desde el miedo, en lugar de tomar decisiones desde el amor y la confianza. ¿Sí? Nos lleva a evitar tomar riesgos que podrían beneficiarnos eventualmente, porque por el miedo a cometer los errores o a repetir circunstancias y sentirnos culpables, pues nos paralizamos. Por otro lado, también nos lleva a autocastigarnos, creyendo que no merecemos cosas buenas o que debemos sufrir por nuestros errores. Y esto del autocastigo incluso nos lleva a tomar decisiones o elecciones equivocadas con respecto a relaciones, a trabajo, situaciones no saludables, etc. ¿Ok? Entonces va muy direccionado, muy vinculado ese sentimiento, esa creencia en la culpabilidad con nuestras decisiones. Ahora bien, ¿cómo afecta la culpabilidad o cómo influye la culpabilidad en nuestras relaciones? Resulta que cuando no aceptamos nuestra propia responsabilidad de ciertas situaciones y proyectamos juicios sobre los demás, generamos conflictos y malentendidos en nuestras relaciones y se convierten dolorosas, tormentosas, insanas, ¿sí? La culpabilidad también nos lleva a estar buscando constantemente aprobación externa, a buscar perdón. Y esto no es más que una dependencia emocional, una dinámica súper dañina para nuestras relaciones. ¿Mm? Sentir culpa también nos lleva a no ser auténticos, ¿sí? Actuando de la manera que creemos que los demás esperan de nosotros en lugar de ser nosotros mismos. Y esto definitivamente daña la confianza y la conexión genuina con los demás. ¿Sí? Buen día, buen día. Ok. ¿Qué nos enseña el curso para liberarnos de todo este tema, de toda esta carga de la culpabilidad? Nos invita a ver la culpabilidad como lo que es. Una ilusión, una vez más. Una ilusión que nos separa de nuestra verdadera identidad y de los demás. Nos enseña que todos somos inherentemente inocentes y que el perdón es la clave para liberarnos de la culpa. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Cuando empezamos a practicar el perdón, entonces entendemos que los errores no definen nuestro valor y que somos dignos de amor y paz sin importar las circunstancias. Vemos a los demás como inocentes, liberándolos de nuestras proyecciones de culpa
y permitiendo relaciones más auténticas y amorosas. Nos vemos desde un lugar de amor y confianza en lugar de miedo y culpabilidad, lo que nos permite tomar decisiones que realmente resuenan con nuestra verdadera esencia. Entonces, a liberarnos, a quitarnos este peso de encima. Y para eso quiero dejarles por aquí algunas técnicas de perdón que podemos practicar fuera de la clase de manera constante. Técnicas sencillas que simplemente nos van a ir recordando en diferentes circunstancias cómo podemos ir liberando, cómo podemos ir trabajando. ¿Okay? Y la primera técnica es reconocer la ilusión, reconocer que los juicios y la culpa son ilusiones creadas por el ego, que nuestras percepciones de error y culpabilidad no tienen una base real en nuestra esencia espiritual. ¿Okay? Ahora, ¿cómo ponemos en práctica este reconocimiento de la ilusión? Bueno, cuando sentimos resentimiento, molestia o culpa, tomamos un momento para recordar que estas emociones son solo ilusiones. Reconocemos la verdad, la esencia de todos en el amor y la inocencia. ¿Ok? Entonces la primera técnica es el reconocimiento de esa ilusión. La segunda técnica es el cambiar la percepción. El curso nos enseña que el perdón implica un cambio de percepción. En lugar de ver a los demás como culpables, los vemos con amor y compasión, reconociendo su verdadera esencia divina. ¿Cómo lo ponemos en práctica? Bueno, cuando alguien te ha ofendido, detente y reflexiona. ¿Cómo puedo ver esto de otra manera? Una de las lecciones que nos da el curso. E intenta ver a la persona a través de los ojos del amor, entendiendo que todas estamos tratando de encontrar nuestro camino de regreso al amor. ¿Ok? La siguiente técnica, soltar el juicio. Soltar el juicio es fundamental en el proceso del perdón. El curso nos enseña a dejar de juzgar, de juzgarnos y de juzgar a los demás, entendiendo que el juicio solo hace más larga, solo dilata más, perpetúa la ilusión de separación. Entonces, ¿cómo pongo en práctica este soltar el juicio? Cada vez que te encuentres o que te des cuenta que estás juzgando a alguien o incluso a ti mismo, repite mentalmente: elijo ver esto de otra manera. Elijo ver paz en lugar de esto. Incluso con solo guardar silencio y decir no tengo más nada que decir y empezar tu proceso, ya empieza a soltar el juicio, a practicar la aceptación incondicional y a recordar que todos estamos aprendiendo y creciendo. Es parte de la experiencia, es parte de lo que hacemos acá. Otra técnica, orar y meditar. Son herramientas poderosísimas para conectar con nuestro espíritu y con el Espíritu Santo. Esa guía interna que el curso dice y nos describe como mediador. ¿Sí? ¿Y cómo ponemos en práctica esto? Bueno, dedicando tiempo, bien sea a las lecciones, ahorita que estamos con el curso, o a cualquier proceso de oración y meditación que quieras. Pero lo importante es que le pidas al Espíritu Santo que te ayude a ver y a entender la inocencia en ti y en los demás. Y podemos usar afirmaciones como: Espíritu Santo, ayúdame a ver a esta persona o esta situación con ojos de amor. ¿Sí? Otra técnica, un ejercicio de proyección. El curso pues nos habla y nos enseña que la culpa que vemos en otros es una proyección de nuestra propia culpa no resuelta. Entonces, trabajar en nuestras proyecciones es esencial para el perdón. ¿Cómo la ponemos en práctica? Bueno, reflexionando sobre las situaciones en las que sentimos esa emoción, ese resentimiento. Y pregúntate, ¿qué parte de mí mismo estoy proyectando en esa persona? Y acepta y trabaja esas partes en ti, reconociendo que al sanar tu percepción, sanas la relación con los demás. Otra de las
técnicas que conocemos para el perdón, que creo que es la que más escuchamos y que tenemos claridad, es la gratitud. Una herramienta poderosísima para cambiar nuestra percepción y promover el perdón. Al enfocarnos en lo positivo y en el amor, disolvemos pues esas ilusiones de culpa y juicio. ¿Cómo podemos poner en práctica la gratitud? Uy, de eso hay mucho, desde una lista diaria, desde hacer solamente la mención de la palabra gracias, 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 como lo dice el Ho Oponopono, que es una de las técnicas, a infinidades. Empezar a escribirle a las personas agradeciendo, no sé, que te han enseñado algo, que te han ayudado de alguna forma, que te han mostrado algo, ¿sí? Incluso esas personas que llegan a nuestra vida en esas experiencias desafiantes son maestros, vienen a mostrarnos cosas. Agradecer eso es parte de practicar el perdón, ¿sí? Es reconocer que cada experiencia es una oportunidad de crecimiento espiritual, ¿sí? Otra de las técnicas, y con esta cierro, ahora llevo 31 minutos, pensé que había hablado más. El ejercicio del espejo, ¿sí? En el curso nos habla o nos enseña de que lo que vemos en otros es un reflejo de lo que hay en nosotros, ¿no? Entonces el ejercicio del espejo va a ayudar a ver más claramente nuestras proyecciones y a trabajar nuestro perdón. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, si alguien provoca en nosotros una reacción, recordemos que es simplemente una proyección. Entonces mirarnos en el espejo y preguntarnos, ¿qué veo? ¿Qué es lo que me tiene que mostrar? ¿Qué es lo que esta persona está reflejándome de mí mismo? Y entonces empezar a trabajar en perdonar y aceptar eso de mí mismo, entendiendo que al hacerlo, pues obviamente estoy liberando a la otra persona. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, comentario? Por acá. Creo que no. Bueno, con todo este recorrido de lo que es la culpa, de esos tres conceptos importantes, culpabilidad, perdón, inocencia, y con todas las formas en las que lo vemos en nuestra vida y cómo influye la culpabilidad, doy cierre a este espacio. Espero que de verdad que esta clase les haya proporcionado herramientas valiosas para liberarse de la culpa y vivir con más paz y con más amor. Recordemos que el perdón es un proceso continuo y que cada paso cuenta. Así que no nos limitemos y experimentemos. Buen día, Mercedes. Bueno, chicas, ha sido un placer de verdad estar con ustedes en este espacio, chicas y chicos. Ahorita veo solo chicos en el chat. Pero gracias, gracias, gracias por estar acá, por esta oportunidad y nos vemos en la próxima. Bye bye.